Y hoy nos acompaña en el estudio y con mucho honor recibimos al ministro Javier Lainez Potisek. Él nos viene a platicar del amparo 6043/2016, justamente que tiene que ver con un tema de interés nacional y es la pensión por viudez para los varones. Ministro, muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Erika? Muy buenas noches. Ministro, por favor, ¿nos podría platicar un poco de los antecedentes de este caso tan relevante que llega a la segunda sala y directamente a su ponencia? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Mira, este caso se inicia cuando una persona, un ciudadano viudo, pierde a su esposa y reclama o solicita que se otorgue en su favor la pensión de viudez. Es decir, su esposa, que era trabajadora, que había sido trabajadora del Seguro Social y que había cotizado para tener una pensión de viudez, una pensión por jubilación, en el momento en que fallece, tiene el derecho, vamos a decirlo así coloquialmente, de transmitir esa pensión, se convierte en ese momento en una pensión de viudez en favor de las personas que le sobreviven. En este caso concretamente era su esposo el que lo demanda. Este beneficio está en el contrato colectivo de trabajo del Seguro Social, pero es muy importante un punto. Este beneficio, con la limitación que ahorita vamos a hablar, también está hoy en día en la ley del Seguro Social. Eso es muy, muy importante. Pero entonces solicita la pensión de viudez, toda vez que su esposa falleció, y la Junta de Conciliación y Arbitraje se la niega. Se la niega porque le dice no. En esa cláusula hay una condición, y la condición es que tú, como varón, para recibir la pensión de viudez, tienes que depender totalmente económicamente, estar incapacitado y depender totalmente de tu esposa. Si no, no tienes derecho. Siguió todo el procedimiento, lógicamente, ante esta negativa, va al Tribunal Colegiado de Circuito en un amparo directo, y el tribunal de alguna manera confirma esta decisión y dice, tú tendrías que haber impugnado, en fin. Hay una serie de cuestiones tónicas con las que no me voy a detener. Tenías que haber impugnado desde el inicio esa cláusula como violatoria de los tratados internacionales, no lo hiciste, en fin, confirma la negativa. Y entonces viene en un recurso que se llama revisión en amparo directo, que llega a la Suprema Corte de Justicia, a la segunda sala, y como tú bien lo dijiste, bueno, fue asignada a mi ponencia. ¿Y qué es lo que resuelve? ¿Cuál es la litis de este asunto una vez que llega a la segunda sala? Bueno, primero decidir si efectivamente él, desde el inicio, desde que va a la Junta, había demandado la constitucionalidad de la cláusula. Te voy a decir por qué esto es importante, porque hoy en día se puede demandar la constitucionalidad de una cláusula de un contrato colectivo, demandar que es o inconstitucional o incluso que es violatoria de tratados, aun cuando sea un contrato colectivo acordado entre el patrón y los trabajadores. Entonces, primero era determinar, ¿lo impugnó desde el inicio o ya no está en la etapa procesal para impugnarlo? La segunda sala dijimos, sí, de alguna manera lo hizo, porque desde su demanda original en la Junta dijo, el artículo 4 constitucional dice que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Quizás no se refirió expresamente a que esa cláusula en específico, qué tipo de tratado violaba, etcétera, pero es un trabajador, hay suplencia de queja. Finalmente, su argumento era de equidad, había ruptura a la equidad, había un trato discriminatorio. Lo importante de este asunto es que aquí el trato es de discriminación no hacia la mujer, sino en este caso a él como varón. ¿Por qué? Porque mientras que a otro viudo o pensionado trabajador, perdón, que fallece y que transmite su pensión, que ahora se llama, pasa a llamarse de viudez, a la esposa sin ningún requisito, siendo varón, tienes que acreditar que estás totalmente incapacitado y que dependías de tu esposa económicamente. La sala analiza y decide
que sí hay una violación al artículo 4 constitucional, sí hay una discriminación, también con base en el artículo 1 en relación con el artículo 4, porque ese requisito no tiene una racionalidad constitucional. ¿Por qué? En realidad lo que subyace atrás de ese requisito es un estereotipo de género. Claro. Es un estereotipo de género. ¿Por qué? Porque si el que fallece es el varón, la mujer en automático obtiene la pensión. Porque se ha pensado siempre, bueno, es que pobrecita, la mujer es la que no trabaja. La mujer se sobreentiende que depende del hombre. Entonces no hay ningún requisito. Pero al revés, ¿qué subyace en este tipo de disposiciones? Que al revés, cuando es la mujer la que, habiendo trabajado, habiendo cotizado durante su vida laboral, teniendo ya una pensión como jubilada y luego fallece y va a transmitir esa pensión a su esposo o concubinario inclusive, se le dice, no, tú no puedes, salvo que él hubiera dependido, bueno, que esté incapacitado totalmente y que depende económicamente de ti. Es decir, otra vez esta percepción de género, el hombre es fuerte, el hombre no depende de la mujer, pero si depende, entonces sí obtiene la pensión. Si no depende, no tiene por qué obtenerla. Eso, a nuestro punto de vista, es inconstitucional y reproduce estos estereotipos de género. Ministro, me parece muy importante esta parte que destaca la sentencia, porque justamente habla el de no reproducir estos estereotipos de género y nos da cuenta esta sentencia de cómo la segunda sala y en general la Suprema Corte está aplicando la perspectiva de género para resolver estos casos y que le ha permitido además al máximo tribunal aclarar que perspectiva de género no aplica solamente para mujeres, también aplica para juzgar casos en los que estén violándose derechos de los varones. Es correcto. Porque, insisto, si solo pensamos que en esta perspectiva de género es siempre la mujer la que es más débil, nosotros mismos estamos creando o fortaleciendo esa percepción de discriminación. Cuando una mujer trabajadora y un hombre trabajador cotizaron durante toda su vida y trabajaron igual durante toda su vida, al morir uno u otro, sí la ley dice que en ese momento sus beneficiarios van a gozar de la pensión, no tiene por qué haber requisitos de siempre y cuando el hombre depende económicamente. Insisto, ¿qué subyace detrás de estas disposiciones? Pues que el hombre generalmente es fuerte y no depende de la mujer, pero sí depende, le dan la pensión. No sé si me explico, pero al revés, da por hecho que cuando es el hombre el que fallece y la mujer es la viuda, no le exija, o sea, no hay estos requisitos porque en automático tiene el derecho. Ni uno, o sea, en ninguno de los dos casos puede ser constitucional este requisito. La pensión. Una vez que se tiene el derecho a la pensión, una vez que fallezca, sea el hombre, sea la mujer, se transforma en pensión de viudez para el hombre o para la mujer. Y si debe haber requisitos, tienen que ser iguales, pero no puedes hacer diferencias de ese tipo. Ministro, en este caso, por tratarse de un amparo, beneficia únicamente al quejoso, a quien solicitó, al varón que solicitó este amparo, pero hombres que se encuentren en esta situación, es decir, que su esposa fallecida, que haya cotizado en el Seguro Social y que quieran acceder a esta pensión por viudez, ¿cuál es el procedimiento que tienen que seguir? Bueno, definitivamente, como tú bien lo acabas de decir, este fue un amparo directo en revisión. Solamente se refirió a este caso. Lo importante aquí es que los tribunales, no solo la Suprema Corte, desde luego desde los tribunales colegiados, jueces de distrito, tribunales, y desde luego nosotros en la Corte, vayamos fijando estos criterios. No es la primera vez que la segunda sala se pronuncia en una cuestión de discriminación de este tipo. Recientemente, bajo la ponencia de la ministra Luna, si mal no recuerdo, hubo un caso, yo no diría similar, pero que tenía que ver
con las guarderías también, donde un hombre con sus hijos solicitó el servicio que le negaban precisamente porque la disposición estaba hecha para la madre trabajadora. Entonces, lo importante es que la Suprema Corte vayamos emitiendo estos criterios que, desde luego, yo espero que en un futuro una junta de conciliación en un caso similar no es jurisprudencia, me dirás tú, no es obligatoria, pero hay un pronunciamiento de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Y una vez que se analice ese caso, deberá, insisto, el hecho de que no sea obligatoria no significa que los tribunales no tomen en cuenta cuáles están siendo los criterios de la Suprema Corte respecto de esto. Ministro, ¿podría ser también un mensaje indirecto al legislativo, justamente porque la normativa del IMSS, por ejemplo, sigue contemplando estos requisitos? Sí, desde luego que de manera indirecta sí es un mensaje al Poder Legislativo o a los poderes legislativos o federal o locales para precisamente corregir este tipo de disposiciones o bien poner un poco más de atención en el momento en que se legisla este tipo de diferencias, sobre todo que tienen que ver entre cuestiones de género. Hay otros casos también donde una vez más la Suprema Corte de Justicia ha dicho el legislativo a la hora de que legisla tiene que tomar en cuenta estos parámetros, cuidando precisamente en no hacer estas diferencias. Perfecto, pues ministro, nosotros le agradecemos mucho que nos haya acompañado hoy aquí en el estudio de Acceso Directo con este tema tan relevante que es la pensión por viudez para los varones y esperamos que sea la primera de muchas ocasiones que podamos contar con su presencia. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Buenas noches.